Helen Klimov, lejos de empezar como cineasta, comenzó estudiando aviación en 1957 para posteriormente comenzar una breve carrera de periodista. Finalmente, y ahora sí, para lo que nos importa, llegaría a las filas de estudiantes del Instituto de Cinematografía de Gerasimov, la misma generación que dio pues talentos que conocemos hoy como Andrei Tarkovsky, Andrei Konchalovsky, Vasily Shutskin y particularmente, y en especial para el caso de Klimov, a Larisa Shepiko, una de las pocas mujeres directoras dentro de la Unión Soviética y pues con quien terminaría pues perdidamente enamorado. Klimov así debutaría como director en 1964 con la película Bienvenido o No, una comedia que se coescribió al lado de Semyon Lungin y Ilya Nusinov, la cual pues trata sobre un chico en un campamento de verano bastante infernal gracias a la dirección de un sujeto bastante inepto, lo cual, considerando las implicaciones de que las comedias para toda la familia pues eran algo relativamente ajenas a los modelos de producción soviéticos, pues la película de Klimov fue pionera en ese sentido, y a pesar de eso, Bienvenido o No pasar, pues no estuvo ajena a las controversias de censura. La Liga de Jóvenes Comunistas, quienes eran pues los encargados de los campamentos de verano o de niños exploradores gubernamentales, dieron un visto bueno al guión, el cual pues no era bien visto, ¿por qué novedad? Por Mosfilm, quienes consideraban la película como una afronta a las instituciones y a las figuras de autoridad. En medio pues de la producción, a Klimov de pronto le avisan que tiene que dejar de filmar pues en una locación del Mar Negro y regresar a Moscú, pero este hizo caso omiso y con un tiempo récord alcanzó a terminar la película, en lo que mandaba al guionista con la justificación de que iban a hacer una reescritura. Eso poco importó para el público, porque Bienvenido o No pasar se volvería un éxito de crítica y con ello una serie de películas que Klimov hizo dentro del mismo perfil humorístico, pero la tragedia le daría un fuerte giro a su vida y a su carrera. Larisa, su amor de la universidad y quien se volviera su esposa y confidente, fallecería en un accidente de auto mientras buscaba locaciones para su siguiente película, La despedida, en el año de 1979, dejando a Klimov devastado, orillado a un alcoholismo del que nunca se pudo recuperar y con un deber moral de terminar la película de su esposa. Esta etapa de Klimov está remarcada particularmente por constantes problemas y películas ahora vistas bajo un fondo de vaso pesimista y oscuro. Ya no estaban las comedias. Agonía, una megaproducción que hablaba de la vida de Rasputin, era tachada de obscena y censurada por 10 meses por sus escenas de decadencia en orgías sin fin, y también por el hecho y quizás más grande pecado que fue el de mirar con ojos comprensivos las decisiones de Nicolás II. De por sí era una película que se tardó 9 años en filmar, otros 10 meses pues era otro infierno. En medio de estas constantes batallas para la defensa de sus películas y a manera de expiar su duelo interno, en 1971 Klimov comenzó a pensar en su infancia, en cómo él junto a su hermano y madre cruzaron el río Volga durante la batalla de Stalingrado, de cómo la ciudad estaba en llamas, de las noches con explosiones sin fin y con las madres acumuladas en los escombros, tratando de defender los oídos de sus crías con lo que pudieran, fuera papel, sus manos o cualquier telar. Esto terminó por contárselo a Les Adamovich, un guionista de confianza que además estuvo inmiscuido en el conflicto de la Segunda Guerra, pues que peleaba en el frente de Bielorrusia, siendo un adolescente. Esto se sumaba al interés de Klimov, bastante desconcertante, de que pues en realidad muchas atrocidades de la Segunda Guerra Mundial que ocurrieron en Rusia pues no eran del conocimiento popular. Particularmente nadie tenía un conocimiento público sobre la masacre de Katyn, un poblado de apenas 125 personas que fue arrasado por los comandos de Oskar Dirlewanger, quien comandaba el grupo Wagner, un grupo de nazis que mataban, robaban, violaban sin piedad, y con la afinidad de poner a los habitantes en graneros pues para prenderles fuego y así acabar con ellos. Finalmente pues Klimov y su guionista trazaron una obra que titularon Ven y mira, en relación a los jinetes del apocalipsis, y que sería rechazado por el comité de Mosfilm y no sería
precisamente hasta el reestreno y aceptación de La Despedida, la película que terminó de Shepitko, que Mosfilm pues finalmente accedió a dejarle libertad para que hiciera la película que quisiera. Pero esto no fue por parte de Klimov, quien hizo de la película un infierno total. En primera filmaron de forma cronológica, lo cual pues obviamente hace la película más cara, y esto lo hizo también para efectuar el impacto de Alexei Kravchenko, quien apenas era un adolescente y mantuvo en un constante ritmo de adrenalina y de horror, recibiendo golpizas, humedad que lo dejaba pues con frío hasta los huesos, y disparos cerca de él con munición real que quedaron registradas en la película, al que además, para lograr su efecto de horror y de desnaturalización, comenzó a tener sesiones de regresión hipnótica. Ven y mira es una de estas cosas muy extrañas. Es una película que constantemente aparece en las filas de las películas más controversiales y perturbadoras de la historia, y no es mentira. La primera vez que yo la vi en una copia bastante fea de VHS, porque no era una película muy imposible de conseguir. Y a pesar de esto, de lo sucio que se podía ver, porque no era la mejor calidad, sí quedé muy marcado, yo creo que de por vida, por la cuestión no solamente del caos que veías en la escena, sino de un constante ataque. Es una película que es muy agresiva, no solamente en su lineamiento pues pesimista, de decir que realmente el apocalipsis llega durante los conflictos bélicos, sino que es muy inteligente a la hora de remarcar esto en su nivel de producción. Ven y mira es una película que trata sobre un niño que en la tragedia de todo pues se encuentra en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y jugando junto a su hermano, o bueno, junto a un chiquillo, descubren un rifle. Ellos agarran este rifle, que aparte se lo quitan a un cadáver, y pues quieren ser los héroes de la historia, quieren pues ser adultos. Juegan a que le están disparando a un avión, y eso de manera como muy trágica y bastante irónica, como que se les voltea encima, porque ahora las consecuencias de querer ser un adulto y de tener un rifle pues llegan a su vida, y constantemente es un sentimiento muy horrible ver a Fiora, que es el protagonista, pues tratando de surtir, de surtir efecto, de poder pues salir vivo de situaciones totalmente disparatadas, y con un crescendo que constantemente está volviéndose cada vez más y más insoportable, a tal grado de que pues vamos, llega a esta secuencia infame, y que es esta casi toma constante en una Steadicam de seguir a Fiora en la masacre de Katyn, en donde pasa por el granero, en donde ve pues cómo los nazis hacen todo tipo de actos inmorales, y de precisamente cómo ellos encuentran divertimiento en la masacre que están realizando. Hay de hecho un juego muy interesante en la película de lo que puede registrar la cámara. Ocurre por lo menos en 2 ocasiones, y en la tercera sí pensamos que la película en sí misma es un registro. Pero ocurre precisamente durante las capturas de fotografía de los militares. La primera vez que ocurre es con Fiora y sus compañeros que viven en el bosque, y hay un grado de camaradería, de emoción, de que finalmente van a pues tratar de envalentonarse frente al enemigo, y se toman una foto que es amena, hasta en un sentido bastante burlón y contagioso. Y cuando ya vemos toda esta catástrofe que está ocurriendo, porque eso ocurre en los primeros minutos, pues esta evolución de lo que pues parecería ser un holgorio, pues parece que es algo que comparten también los nazis, y a diferencia de este juego pues hasta en cierto sentido inocente, porque no mides como las consecuencias de la guerra, pues ahí Key alcanza un grado máximo de horror en esta infame momento en donde Fiora está a punto de recibir un balazo en la sien, y en donde tanto tú como el personaje comienzan a cuestionar si de verdad esto sería lo mejor para ellos, para dejar de sufrir pues estas constantes pues delirios casi dentro de un
paisajismo del Bosco, en donde no importa dónde voltees en la escena, siempre hay un horror presente. Es una película muy fuerte y es una película que sí merece estar en estas listas de las películas más perturbadoras de la historia, pero creo que también es una película que merece mucho respeto en ese sentido. No nada más está hecha para perturbar de una forma gratuita y, como reitero, es una película bastante inteligente en su construcción. Eso particularmente se lo debo mucho y en una forma muy extraña que solamente se puede apreciar en la película. No hay una forma de poder escuchar el trabajo musical de Oleg Yanchenko de manera independiente, a menos de que lo escuches en YouTube, en una especie de separación que hacen diversos fanáticos, pero que es imposible separar la música que postuló junto a esos gritos de horror que constantemente la película hace. Y el diseño de sonido también es muy interesante, porque la música de Oleg está como en un nivel casi etéreo, o sea, como inexistente. Solamente aparece de vez en cuando en medio de estos gritos y son ruidos electrónicos que de vez en cuando son muy confusos junto a música clásica que de pronto salta como si alguien hubiera puesto una alarma. Es una especie de jumpscare. Y de hecho recomiendo mucho ver la película. Si es que quieres volver a verla, porque la verdad sí es muy jodida de ver, con audífonos o con un gran sistema de sonido. Porque de hecho, en el momento en el que la catástrofe ocurre, que es en la escena del bosque, cuando Fiora está huyendo de los bombardeos, una bomba cae muy cerca del personaje y este queda sordo. Y la película, de hecho, juega con esta sordera del personaje porque estás escuchando como este titinus constante que en la película pues se acrecenta y que no se mantiene, no se desaparece, se mantiene en un margen presente junto a los gritos y junto a la música. Es una construcción muy impecable, una cosa muy rara que no he vuelto a percibir en una película y que precisamente es como esta cosa que es casi mal. Tras Ven y Mira, Klimov terminó por ganar el aprecio de la industria que por años lo había plagado de trabas, y por su ejemplar trabajo, que fue exitoso en varios festivales, sería elegido como el primer secretario de la nueva Unión Fílmica de Rusia para el año de 1986, por ser considerado una figura capaz de salvar a la industria de un estado lastimero de calidad, por ser un sujeto que peleaba por la libertad de la expresión artística. Digo esto en comillas porque qué hipócritas de parte del sistema. Pero a pesar de eso, Klimov solo duró 2 años en el cargo, con la mayoría de sus esfuerzos enfocados en romper barreras de censura y castigos para películas y cineastas. Solamente encontraría la tragedia de que su posición en realidad era un mero adorno, del que no tenía nada de poder, dejándole el cargo a Andrei Smirnov y Klimov, que intentaría volver a filmar para finalmente cansarse y decir que todo lo que había dicho en Ven y Mira, pues ya lo había dicho todo, no necesitaba hacer otra cosa. Y pues realmente eso fue un golpe severo para la industria y su modelo de producción, porque a partir de la salida de Klimov, pues el cine soviético se volvió uno en donde había constantes comedias y en donde había estas películas que trataban de emular el cine norteamericano, curiosamente y de manera muy trágica y poética para la industria. Las películas de las que siempre remarcaron como incómodas, como vulgares, como experimentales y que les parecían aberrantes, eran las películas que trataban de volver a producir para glorificar la imagen de Rusia, y que precisamente estos cineastas que habían sufrido bastante maltrato ya no estaban. Eso fue todo. No se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Ven y Mira es una película que mucha gente me pregunta ¿dónde la puedo ver? De hecho, la proyectamos esta semana en el Cineclub. Fue una sala llena, lo cual me gustó mucho. Pero si no pudiste ir al martes del Cineclub, o si ni siquiera te encuentras en la ciudad, o se te complica ver la película, realmente es muy fácil. Puedes buscarla en YouTube y de manera legal está en el archivo digital de Mosfilm. Creo que hasta le pusieron ya subtítulos en español. Entonces la puedes ver de forma gratuita. Y sí vale mucho la pena. Es una película que, como podrán ver, es algo
incomprensible de describir. Me costó un poco de trabajo tratar de explicar por qué es una película que te mantiene tan obsesionado. Siempre le digo a mis amigos, es una película que no veo constante, pero es una película que pienso mucho, porque sí es muy pesada y las imágenes se te impregnan en la cabeza como una cicatriz horrible, horrible, o sea, pero es extrañamente preciosa en ese sentido. Sí es una experiencia que pues solamente los valientes lo van a hacer y pues vamos, muchos valientes se construyen a través de este morbo de ver por curiosidad las películas más perturbadoras de la historia, pero pues incito a que no solamente se queden en esa idea de lo morboso y que traten de entender por qué son así y por qué más allá del morbo son grandes películas. Eso siempre va a ser la gran diferencia a simplemente acercarse a películas en las que no tenemos el contexto o siquiera un acercamiento necesario y después salen como decepcionados por alguna extraña razón. No sean así, sean mejores. Nos vemos.